Es importante para entender este video ver los anteriores filosofando. ¿Por qué razón? Porque se viene desarrollando una secuencia para ponernos en contexto en cuanto al proceso evolutivo de la filosofía. Los cambios que ha dado, las partes de la filosofía, la relación de la filosofía con la realidad y de cómo progresivamente la filosofía fue derivando en ciencia. Y antes de entrar de lleno en el tema, también se debe aclarar que el desarrollo técnico-científico del hombre empezó prácticamente desde la época prehistórica, desde la época primitiva, así nosotros la llamamos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque la ciencia o el conocimiento científico es especializado. Es un conocimiento que se desarrolla con un propósito muy concreto, pero también a su vez, pues la ciencia se apoya en una técnica. No puede haber ciencia sin técnica, sin tecnología, ¿ok? Entonces, la tecnología es el estudio de la técnica, pero la técnica es la base fundamental. Muy bien, entonces, yo quizá los invitaría a que vean los videos anteriores de Filosofando para que se pongan en contexto con este video y entiendan mejor su contenido. ¿Por qué? Porque voy a entrar de lleno en el tema de las ciencias y la filosofía, entendiendo que estoy dando continuidad a un tema que he venido desarrollando anteriormente. ¿Ok? Entonces, les doy la bienvenida de esta manera a Senda Filosófica. Ok. Desde el momento en que se separa el ser número o el ser figura de los objetos que lo son y se convierte la numerosidad y la figura, independientemente del objeto que la tenga, en términos del pensamiento, cuando se circunscribe ese trozo de realidad y se dedica especial atención a ella, quedan constituidas las matemáticas. Esto suena un poquito confuso, pero yo lo voy a simplificar. La filosofía, es necesario decirlo, es totalizadora, abarcadora. Yo diría que es omnipresente. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia el ser, la realidad como totalidad. Bien, eso ya lo tenemos claro. Ahora, en un momento determinado de ese desarrollo filosófico, empieza a derivarse un estudio especializado donde desempeñan un papel muy importante la experimentación, la observación, la comprobación, el desarrollo de nuevos elementos, de nuevas técnicas, de nuevos procesos. Un conocimiento que es muy específico de personas muy concretas. Un conocimiento que no todo el mundo tiene. Eso iba a ser progresivamente el desarrollo científico. Ahora, cuando se nos dice acá que ese conocimiento se circunscribe a un aspecto particular de la realidad, no a la realidad como totalidad. Ahí es donde nacen las ciencias y se independizan de la filosofía. Esto ocurrió con las matemáticas. Ya en el mundo antiguo había personas muy destacadas
y que dieron grandes avances en el desarrollo de las matemáticas. Pero pasa lo siguiente, cuando un conocimiento específico dedicado a una parte específica de la realidad se desarrolla, ya no puede definirse como filosofía. ¿Por qué? Porque me está atendiendo a un parcelamiento de ese terreno total. Y nosotros hoy en día podríamos desplegar, como el que despliega un juego de cartas, todo un espectro, un marco de ciencias, y hay muchas. Ok, entonces, las matemáticas, al dedicarse específicamente al estudio de los números, a las figuras geométricas, a las aplicaciones y a las combinaciones de las letras y los números, al desarrollo de las fórmulas para darnos una visión precisa, exacta, cuantificada, medida, equilibrada de la realidad. En el momento en que eso se da, las matemáticas dejan de ser parte de la filosofía, se independizan, y así es como nace una ciencia y deja de ser filosofía. Ya vamos a entender un poquito más adelante por qué, porque hay algo muy sencillo por ahí para explicar esto también. Bien, ahora fíjense en esto. Si luego otro trozo de la realidad, como son por ejemplo los cuerpos materiales todos, en sus relaciones unos con otros, se destacan como un objeto preciso de investigación, entonces se constituye la ciencia física. Bien, la física estudia los objetos, los componentes de la realidad, pero yo, en mi forma de explicarlo, yo siempre he dicho que de una forma macro, ¿ok? De una manera macro, es decir, la física nos estudia, por ejemplo, no solamente elementos, sino leyes, ¿ok? Cómo se mantiene el equilibrio de algo, qué papel desempeña el magnetismo, por ejemplo, la gravedad, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ponemos a hervir agua a una temperatura determinada? ¿Por qué o qué debo saber para que un avión vuele, por ejemplo? ¿Cuáles son los elementos que se combinan para que un avión vuele? Entonces, desde un área específica de ese conocimiento, que es la aeronáutica, un especialista o un ingeniero aeronáutico, un capitán, un despachador de vuelos me diría, bueno, mire, hay una fuerza de gravedad, hay una fuerza de sustentación, hay una fuerza de empuje, hay una fuerza de resistencia al avance. Esas cuatro fuerzas se combinan ¿para qué? Para mantener al avión en equilibrio. Y si siguiera explicando, el tema sería infinitamente largo, ¿no? Pero como ejemplo de lo que es la ciencia física. Entonces, ya esto no puede ser objeto de estudio de la filosofía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de la filosofía no es decirnos que es un punto de ebullición, qué es la sustentación, qué es la fuerza de resistencia al avance. No, el papel de la filosofía es muy importante y es mucho más amplio, sobre todo quise decir mucho más amplio. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando nació la filosofía fue así como, vamos a decir, cosmología, ciencia primera o filosofía primera, estudio de la realidad, pero recordemos lo que ocurrió próximos a la época de los sofistas. ¿Ok? Vean ese video que ahí está en Senda Filosófica para que lo entiendan. Entonces, la matemática como especialidad, con su conocimiento exacto preciso, la física con su estudio de la realidad, con su estudio de leyes, de relaciones, de elementos, ya independientes de la filosofía, definidas como ciencias. Cuando los cuerpos en su constitución íntima, en su síntesis de elementos, se destaca también como objetos de investigación, se constituye la química. La química es una ciencia extremadamente importante, porque si nosotros lo dijéramos de una manera sencilla,
La química es como el estudio de la parte íntima de la realidad. La química es la que nos revela esos secretos de naturaleza, funcionalidad y relación de componentes de la realidad hasta las últimas consecuencias. La química nos lleva hasta el átomo, hasta lo más profundo de la materia, hasta el aspecto más íntimo, más privado de la realidad. Esto es la química. Entonces, acá yo podría aplicar lo mismo que dije de las matemáticas, lo mismo que dije de la física, lo mismo que dije de la química. Entonces, si nos imaginamos una cuerda con 3 pendones colgando de ella, esta cuerda es la ciencia. Y estos pendones son las áreas especializadas de la ciencia como generalidad, matemática, física, química. ¿Ok? Entonces, ya estos conocimientos especializados no pueden ser filosofía. Pero también yo diría acá, antes de continuar, que tal y como me lo explicó en una oportunidad Néstor Osorio, toda la base del pensamiento científico sigue siendo una base de tipo filosófico. ¿Por qué? Porque recordemos lo que se decía en una disertación anterior. La filosofía en un momento determinado deja de ser simplemente amor a la sabiduría. Platón nos explicó de manera magistral eso en la época clásica de la filosofía griega. Bien, entonces, ¿por qué? Porque ya yo, si quiero algo, salgo a buscarlo. Y para lograrlo, tengo que tener una capacidad, una habilidad. Tengo que contar con las herramientas necesarias. Y para poder presumir, recordemos a Aristóteles ahora, de conocer algo, yo tengo que saber ciertamente cómo funciona ese algo. Solamente la persona que es capaz de explicarme cómo algo funciona es la persona que tiene verdadero conocimiento. Entonces, la filosofía deja de ser amor a la sabiduría para convertirse en sabiduría en sí misma, en un conocimiento preciso, técnico, no voy a decir en este caso técnico, no, pero sí en un conocimiento sobre todo de tipo racional, apoyado en una forma crítica de ver las cosas, en una forma autónoma. En una forma donde el argumento es la herramienta fundamental. La ciencia se apoya en la técnica, la filosofía se apoya fundamentalmente en el raciocinio y la argumentación. Si la ciencia explica su conocimiento, el desarrollo de su quehacer, con basamentos técnicos, con procesos exactos, precisos, la filosofía se apoya en la argumentación y ya, cuando algo debidamente argumentado es imposible de refutar, de llevarle la contraria, ahí tenemos un conocimiento verdaderamente filosófico, un conocimiento especializado propio de la filosofía también, y deja de ser amor a la sabiduría. Entonces, el científico se apoya en principios de tipo filosófico para el desarrollo de su tecnología, de su ciencia. ¿Por qué? Porque tiene que basarse en el raciocinio, porque tiene que pensarlo, porque el científico no nos puede dar una visión de la realidad apoyada en la opinión, en las tradiciones, en la cultura, en las meras creencias. Si algo que un individuo cree va estrictamente de acuerdo con la realidad y la realidad se manifiesta tal cual la creencia de ese individuo lo expresa, eso es conocimiento, una creencia comprobable. Ah, mire, él cree que tal cosa, mire, es que pasa así y se ve todo el tiempo. Bueno,
ahí hay un conocimiento preciso. Entonces también es importante esto. La ciencia tiene todo el tiempo una base de tipo filosófico en el desarrollo de su quehacer. ¿Por qué? Tiene que pensar adecuadamente, de una forma ordenada, esquemática, debidamente estructurada, sistematizada. Si no, no puede haber ciencia. Porque si no, se quedaría en la mera opinión. Ahora, yo continúo con esto. Cuando la vida de los seres vivientes, animales y plantas se circunscribe y se separa del resto de las cosas que son, y sobre ellas se lanza el estudio y la mirada, entonces se constituye la biología. Estos son ejemplos que yo he venido colocando: matemática, física, química, biología. Entonces, imaginen nuevamente la cuerda de la que les hablo. La cuerda es la ciencia y voy colocando pendones progresivamente en la medida en que van surgiendo conocimientos especializados que ya no me estudian la realidad como totalidad, sino en sus aspectos particulares. Pero cada una de esas ciencias se dedica a un aspecto específicamente, ¿ok? Y por eso es ciencia especializada. Entonces aquí ya se me habla de la biología. Surge una pregunta, partiendo de todo lo que he explicado, para resumirlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha pasado que grandes sectores del ser en general, grandes sectores de la realidad, se han constituido en provincias, es decir, una ciencia se sale de la filosofía cuando renuncia a considerar su objeto desde un punto de vista universal y totalitario. La ciencia no hace un estudio universal de los objetos, no lo hace como totalidad, como parte de toda la realidad. No, lo hace desde un ángulo específico. Yo colocaba hace días un ejemplo muy particular, ¿no? Porque yo decía, mire, suponga usted que van 3 personas por un sendero, van subiendo, un ambiente de campo. Van un filósofo, un científico y un religioso. Filósofo, científico y religioso. ¿Ok? Entonces, suben el sendero y de repente, en una curva, consiguen suspendida en el aire una esfera de cristal, hermosa, brillante, perfecta. Ahí está levitando. Nadie sabe absolutamente nada de esa esfera. Entonces yo decía, probablemente el religioso la vería como una manifestación divina, una creación de Dios, una expresión de algo místico, espiritual, y de ahí partiría, su explicación para argumentar la presencia de la esfera. El científico diría, hay que analizarla en profundidad, hay que detallarla, hay que estudiarla para poder decir qué es. Mientras no haga eso, yo no voy a saber qué es esa esfera. Pues sé que es una esfera, pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué función cumple? ¿Qué incidencia tiene en la realidad? Y el filósofo se hará una pregunta de carácter más universal. ¿Por qué una esfera? ¿Por qué no un cubo? ¿Por qué acá? ¿Por qué no en la cima de la montaña? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el punto final de su recorrido? Entonces, fíjense ustedes las perspectivas tan distintas, ¿no? Entonces, la ciencia, en todas sus especialidades, renuncia a considerar los objetos desde el punto de vista totalitario y los estudia como particularidades. Bien. Ahora, para finalizar, la ontología no recorta en la realidad un trozo para estudiarlo ella sola, olvidando lo demás, sino que tiene por objeto la totalidad del ser. La metafísica forma parte de la ontología también.
La teoría del conocimiento se refiere a todo conocimiento de todo ser. La filosofía es la ciencia de los objetos desde el punto de vista de la totalidad, mientras que las ciencias particulares son los sectores parciales del ser, provincias recortadas dentro del continente del ser. La filosofía será, pues, la disciplina que considera su objeto siempre desde el punto de vista universal y totalitario. Mientras que cualquier otra disciplina que no sea la filosofía lo considera desde un punto de vista parcial y derivado. Creo que ha quedado suficientemente claro. Y me ha parecido pertinente, importante y necesario explicar esto. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy frecuente. De repente hay gente que le pregunta a uno, mire, pero la diferencia entre la filosofía, entre la ciencia, yo digo, bueno, hay diferencia, pero esa diferencia no rompe la relación, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de un estudio del ser como totalidad, de preguntas como, por ejemplo, el sentido de la existencia, qué papel desempeñamos nosotros como hombres, preguntas tan trascendentales como Dios realmente creó el mundo, Dios existe, ¿qué es esto de toda la realidad? ¿Cómo definir la realidad como totalidad? Cosa que hasta ahora ha sido imposible. Y fíjense ustedes que una expresión genuina del desarrollo científico es el hecho mismo de que hasta ahora todo ese conocimiento que nosotros vemos tan avanzado, tan complejo, tan progresista en este momento, tan acelerado, no es más que una pizca, una porción insignificante de conocimiento sobre una porción insignificante también de la realidad universal. Y más aún cuando, como yo le he dicho a ustedes, el universo se expande miles de millones de kilómetros a cada instante, es cada vez más grande, más complejo, y nosotros estamos cada vez más aislados como seres humanos en toda esta dimensión universal. Bueno, este era mi filosofando del día de hoy. Quería explicar esto. Ya con esta disertación me faltan las partes de la filosofía para cerrar el capítulo 1 del libro de Manuel García Morente, Don Manuel García Morente. Qué libro tan espectacular, Principios Elementales de Filosofía. Y esto, de alguna manera, que estoy haciendo esa expresión de parte de la respuesta que doy a quienes me preguntan, ¿cómo hago para empezar a estudiar filosofía? Recuerden, lo repito de manera muy breve, ¿no? Lean una historia de la filosofía resumida, lean el mejor libro que puedan conseguir de principios elementales de filosofía. Les recomiendo Principios Elementales de Filosofía o Lecciones Preliminares de Filosofía, de don Manuel García Morente. Ahí está la fuente. Acá les dejo la fuente en la última diapositiva. Busquen ese libro en internet, léanlo. Y después sí, empiecen a leer obras de filósofos en orden cronológico. Yo partiría de Homero, Homero y Hesíodo, siglo VII aproximadamente antes de Cristo. Yo partiría de ahí porque lo que Homero hizo con la Ilíada y la Odisea, magistral. Bueno, dejo hasta ahí, no me extiendo más y, como les digo siempre, chao, chao.